Hola, hola. Bueno, ¿estás ahí? Hola. Hola, ahí estás. Bienvenido otra vez más a este podcast que recuerda que son autorreflexiones mías y de lo que me pasa en mi vida cotidiana. Quizás este te pueda ayudar a pensar que no estás solo en este mundo tan grande o que hay otra manera de ver las cosas. O quizás también puede ser como manera de chisme y te lo tomes con un cafecito, galletas o un té, puede ser. Pero bueno, espero que te sirva y me presento, yo soy Majo y el día de hoy vamos a hablar de este tema que me dio mucha risa. Bueno, no mucha risa porque me dolió, que es las lesiones son una área de oportunidad. O bueno, más bien, las lesiones son una puerta. ¿Y por qué digo esto? Pues, o sea, cuando pensamos en una lesión, podemos tanto pensar en una lesión física como una lesión emocional, psicológica, lo que sea, ¿no? Pero una lesión la vemos como algo negativo, algo como de, ¿por qué me pasó esto a mí? Yo tengo que hacer muchas cosas, ahorita no me puedo frenar. No tengo tiempo ni para enfermarme. Y cuando te lesionas, cuando te enfermas, cuando caes, tú dices, no, y te frustras y quieres salir lo antes posible. Pero, hey, pausa. Te voy a contar una historia que me pasó esta semana. Y como ya saben, yo estudio arte dramático y en una de mis clases estábamos haciendo un poco de estiramientos o un poquito de flexibilidad. Y pasa, resulta y acontece que al momento de yo estirar, estiro de más y me lesiono. Me lesiono la pierna y pues bueno, según yo, mi pierna después de la clase pues sí me dolía tantito, pero pues nada exagerado, podía caminar, etcétera. Entonces dije, no, estoy bien. Entonces ya me paro y me voy porque tenía descansos. Ya entro a la siguiente clase y, oh, sorpresa. En la siguiente clase pues sí tenía un ligero dolorcito, pero nada, o sea, más que dolor era molestia, ¿no? Entonces ya empieza la clase, todo bien, todo perfecto, hasta que ¡pum! Nos ponen a brincar. Yo dije, no, sí, sí puedo, sí puedo. Pude la primera, la segunda ya he empezado a dudar. Creo que si no me recuerdo si fue en la segunda o en la tercera, mi pierna no resiste, me caigo, hecho bolita, me recogen, me ponen en una colchoneta y me dice la maestra que me recupere, que me espere, ¿no? Y, y yo así como de, no, ahorita me tomo una pastilla, ahorita regreso a clase. Y me dice, no, a mí me importa que estés bien tú, no me importa que entres a clase. Y yo como de, ok. Obviamente ahí yo sentí un poquito de impotencia, un poquito de, no, es que yo quiero hacer la clase. Y así, ¿no? Pero era tanto mi dolor en ese momento que de verdad no podía ni moverla muy bien. Y hasta tuvieron que conseguirme hielo de quién sabe dónde. Pero me consiguieron hielo, que yo agradezco mucho a las personas que hicieron posible eso. Pero ahí tumbada me di cuenta de estas cosas, de que muchas veces, como dije en un principio, pensamos en las lesiones como algo negativo, como algo que nos va a tumbar y que nada más es un retraso de tiempo y que no nos ayuda en nada. Pero para Majo, que estaba tirada en la colchoneta, se dio cuenta que esta lesión que ella había tenido era un área de oportunidad y un área de oportunidad bien grande. ¿Por qué? Porque solo ahí, tumbado, hecho bolita, sin querer salir o queriendo salir, pero no puedes, pues solo ahí es cuando te puedes hacer vulnerable. Y no vulnerable con los demás, sino contigo mismo. Y desde ahí, siendo tú vulnerable contigo mismo, pues intentas ver como en qué fallaste, en qué cometiste ese error, en qué te sobreexigiste. Y
no lo haces para juzgarte, no lo haces para sentirte peor, sino lo haces para entenderte, para perdonarte y para ir sanando poco a poco. ¿Por qué? Porque una lesión no se cura de la noche a la mañana. Habrá, no sé, un rasponcito a lo mejor y sí, chiquito, pero ya hay algunas que no se van a curar de la noche a la mañana. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues vas a tener que vivir con ellas 1 mes, 2 meses, quizás medio año, 1 año. Entonces, tienes que aprender a empezar a verte más de la área criticona, más de la área eh, juzgándote, de una área comprensiva contigo mismo. ¿Por qué? Porque pues yo estaba como que no, la clase y tengo más clases y estoy en inicio de semestre, no, no puede ser. Y mi cerebro de repente dijo, no, a ver, espérate. O sea, pues todavía lo podemos mover, hay esperanza. y, y, ¿sabes? También en ese momento, ya tranquilizándome aún más, me di cuenta de algo, que en tu vulnerabilidad, en tu pausa, en tu respiro, puedes darte cuenta de muchas cosas, y no solo en ti, sino también en tu entorno. Por ejemplo, puedes ver a los demás y también sus luchas, que también se cae, que se tropieza, que le cuesta, y pues, ves sus fallas y sus virtudes. Y al ver sus fallas y sus virtudes, tú dices, oh, mira, esta persona también se equivocó en lo mismo que yo, o esta persona no se equivocó, pero mira, está haciendo esto. Por ejemplo, yo estaba ahí botada, la clase seguía y seguía, y yo veía cómo se esforzaban brincando y brincando y brincando, y yo veía la entrega, ¿no? Yo veía esa dedicación y que a pesar de que tenían miedo porque estábamos brincando un palo, brincaban y yo dije, qué valientes. Yo sí le tuve miedo, pero a pesar de ese miedo, brincaban y de verdad yo veía en ellos también su vulnerabilidad en ese momento, ¿no? Y al ver también en lo que ellos estaban como fallando en algunos aspectos de técnica, etcétera, pude darme cuenta de que, y no comparándome, no juzgándolo, sino que pude darme cuenta en sus fallas, que yo puedo mejorar en mis fallas. Porque muchas veces nos empezamos a criticar unos a otros y no vemos nuestra paja y vemos la vida de los demás. Pero, pues, muy probablemente también nosotros lo tengamos, ¿no? Entonces, al darme cuenta de esto, yo dije, oh, puedo mejorar de esta manera porque yo estoy igual que tú o estoy peor. Y mm, yéndote, me veo y veo que tú también estás pasando por algo similar o quizás no sea similar, pero puedo entenderte, ¿no? Entonces, solo desde esa vulnerabilidad que genera esta lesión, puedo darme cuenta de estas cosas y que al no verlo como un método de juzgación hacia mí misma, ¿qué hago? Pues veo cómo puedo mejorar, cómo puedo seguir. Y lo más importante es cómo me puedo seguir cuidando. ¿Por qué? Porque como dije, la lesión no es de un día para otro, es un proceso. En este proceso te va a hacer confrontándote a ti mismo, que la unidad dicen, pues es una pierna, pues sí, pero la pierna te caminas, vas, subes, bajas, y pues lamentablemente yo a lo mejor no puedo hacer todas las clases al 100%, pero aprendo a mirar de otra manera, a ver de otra manera y a corregir mi propio cuerpo, mi propia mente desde el análisis de mi entorno. Entonces, es algo maravilloso que quizás si no me hubiera pasado esto, yo jamás me hubiera dado cuenta y seguiría con mi ritmo de aquí y allá. Vamos, vamos, sigue, sigue. Concéntrate, enfócate, tírate arriba. Y quizás jamás me hubiera dado este respiro, esta calma. Espérate. Jamás me lo hubiera dado. ¿Por qué? Porque muchas veces
En mi caso, pienso que si me ocupo y estoy así y así, voy a ser productiva, pero ¿qué creen? También es productivo estar un momento tranquilo, estar un momento respirándote y encontrándote contigo mismo y encontrando tus fallas y tus virtudes y en qué puedes mejorar. Y eso es súper productivo y eso te va a ayudar. Bueno, a mí me está ayudando a encontrar formas que no estaba viendo. Y eso me parece algo grandioso. Entonces, creo que si bien todas las cosas pasan por algo, no todas las cosas son malas, sino desde dónde las estamos viendo, desde dónde las estamos analizando. Y por eso es que yo te digo, una lesión es una oportunidad muy grande, porque vas a ver desde otra mirada y que sí, es difícil, el que quizás lo mío es algo muy leve, pero es complicado, no sé cuando son lesiones graves, ¿no? Pero estás viendo de otra manera el mundo y, y créanme que es algo que tú dices como que, órale, no lo había pensado de esa manera, ¿no? Y que quizás si tu lesión es fuerte, si tu lesión es profunda, creo que más que te juzgues, más que te reclames, empieza a perdonarte, a sanar, a abrazarte, a mirarte, pero no con esa mirada juzgadora, sino con esa mirada amorosa. ¿Por qué? Porque pues yo también estaba, ay, qué mensa, para qué te torciste, que quién sabe qué. Y no, cuando nos miramos con una mirada de amor, con una mirada de entendimiento hacia nosotros mismos, es cuando verdaderamente caemos en esta vulnerabilidad que necesitamos para hacer grandes cambios. Y creo que eso es algo bello, algo duro, pero algo que vivimos. Y hay que aprender a vivir con ello. Entonces, yo te invito a que veas con otros ojos quizás las cosas negativas que te pueden llegar a pasar, esos frenones que te da la vida y que analices por qué está pasando esto y no como reclamo, sino como aprendizaje, como oportunidad. Y bueno, hasta aquí lo dejamos. Espero que hayas, si lo tomaste como chismecito, que hayas terminado esas galletas y ese café. Y si lo tomaste como aprendizaje, como encontrarte con alguien que quizás no está solo en el mundo pasando esto, espero que también te haya servido y nos vemos para la próxima. Bye.